Em, es un gusto para mí poderles saludar y tener esta reflexión que se titula, bueno, ya vimos el anuncio, que se titula Papá o Abba Padre. Ya leímos el versículo en Gálatas, em, Gálatas 4:6, y bueno, vamos a dar inicio a esta reflexión. ¿Qué significa estas palabras esta frase que nosotros leímos ahorita en Gálatas 4:6? Abba, Padre. Bueno, Padre, nosotros sabemos lo que significa, pero vamos a ver también lo que significa Abba. Abba es la palabra del arameo que está también significando Padre. Entonces, cuando nosotros leemos Abba Padre, es como repetir Padre dos veces. Y aunque en tiempos de Jesús era una palabra seria, también se usaba de una forma coloquial y se interpreta como una manera de crear un lazo cálido e íntimo con Dios. Cuando hay 3 versículos en la Biblia que mencionan esta frase, Abba Padre, se está refiriendo a Dios como un padre, pero con una relación más íntima, como decir papi, papito, papito mío. Así podemos nosotros traducir esta frase, Abba Padre. Y en los 3 pasajes que encontramos en esta frase, otro lo encontramos en Romanos, ahorita leímos Gálatas, en estos pasajes aparece esta repetición y expresa un profundo sentimiento hacia el Padre. Y por lo tanto, la repetición puede indicar la intensidad de ese sentimiento. Así como lo vimos en la mañana, vimos que Dios nos llama 2 veces para llamar nuestra atención para algo especial, así como Dios llamó 2 veces a ciertos personajes para algo muy especial, así también Abba Padre es esa intensidad al llamar a nuestro Dios como Padre, o decirlo de una forma más bonita, ¿no? Papi. ¿Quiénes se expresan con esta palabra, papá, papito? Pues generalmente los niños, ¿no? Cuando nosotros éramos pequeños, quizás nos expresábamos con estas palabras cuando estábamos hablándole a nuestro papá, ¿no? Papá, papito. Y si recordamos quizás alguna escena en que clamamos a nuestro padre llamándole así, papi o papito, con un tono más cariñoso, más afectuoso, pues muchas veces era en momentos en que necesitábamos ayuda urgente, en el que teníamos algún problema o en el que estábamos llorando o en el que de repente nuestra mamá nos regañaba y nos daba sentimiento y llorábamos y le hablábamos a quién, a nuestro papito, ¿sí? Porque teníamos esa necesidad de sentir su amor y su cariño. Y este clamor generalmente lo vemos en los niños pequeños. Ya cuando somos adultos lo expresamos de distinta forma, pero vamos a quedarnos con el Abba Padre, el hablar acerca o el expresarnos así de un padre. Y en este caso de Dios. Cuando nosotros tenemos un problema, cuando queremos recibir un consejo o un apoyo de todo tipo, o cuando queremos que alguien nos comprenda o nos escuche, regularmente llamamos a nuestro papá. Quienes tienen a su padre, pues tienen esa ventaja. Y quienes tuvimos a un padre, podemos recordar que ese padre nos daba seguridad, nos ayudaba, nos aconsejaba, nos orientaba y sabíamos que podíamos contar con él. Obviamente existen diferentes tipos de padres y quizás nos tocaron padres más estrictos, quizás papás más cariñosos o padres ausentes. El amor de esos padres, al compararse con Dios, pues siempre va a ser algo imperfecto.
Pero si tú tuviste una relación con tu padre, pues muy probablemente lo llamaste para estas situaciones. Cuando estabas en un problema, sabías que podías contar con tu papá o que puedes contar con tu papá. Pero ¿qué pasa cuando nosotros eh, cometemos algún error, a cuando nosotros estamos tristes o cuando nosotros estamos con un pecado o, o cometimos una falta que sabemos que a Dios no le agrada? ¿Y cómo nos sentimos? ¿Sí? Hacemos lo mismo que con nuestro Padre terrenal, llamarle a nuestro Padre para que nos ayude, o cómo nos sentimos al respecto. Cuando nosotros cometemos un pecado, muchas veces en ese momento inmediato lo menos que queremos es hablar con nuestro Padre, ¿sí? Porque nos sentimos con que con una culpa. Y el pecado nos hace sentir indignos y la verdad que nos quita las ganas de orar. Y muchas veces nosotros pues no queremos hablar con Dios inmediatamente de esa falta cometida. ¿Cómo orar al día siguiente o en ese momento después de cometer una falta? Pues es algo que es difícil y podemos llegar a pensar que nosotros no lo merecemos, que nos sentimos avergonzados ante Dios, y hablando de Dios como nuestro Padre Celestial, nos sentimos con vergüenza, eh, o podemos sentir que pues tenemos que nosotros mismos buscar la solución, ¿no? Como que buscar esa ayuda. Yo muchas veces me he sentido así. ¿Por qué? Porque fui criada con un padre que me enseñaba a que las cosas que yo o las decisiones que yo tomaban iban a tener consecuencias y que yo tenía la capacidad de resolverlas. Entonces, esa enseñanza a mí en mi vida diaria me lleva a la situación de que cuando cometo un error y vienen las consecuencias, lo menos que busco a veces es pedir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque me siento responsable y porque yo tuve la culpa y porque no me siento digna de recibir la ayuda de Dios, porque yo de manera consciente cometí ese error, sabiendo que no debía de hacerlo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, el que sabemos exactamente lo que Dios, a lo que a Dios no le agrada, las recomendaciones que Dios nos hace de cómo llevar nuestra vida, y pues como seres humanos, aunque somos hijos de Dios, aunque somos cristianos, aunque estamos luchando, pues de repente cometemos esos errores, ¿no? Y hay algunas cosas que se hacen y que nos hacen sentir indignos, con culpa, esperando el momento de sentirnos bien para dirigirnos hacia Dios, hacia nuestro Padre Dios. Pero debemos entender algo, que lo que hayamos hecho, así ha sido muy malo, el peor pecado que ustedes se puedan imaginar, no cambia nuestra posición como hijos de Dios. Ahorita leímos en Gálatas que somos hijos de Dios, que somos herederos, ¿sí? Y en la Biblia se menciona muchas veces que somos hijos de Dios, sí, que hemos sido llamados por Él. Y esto es algo que pues sabemos, ¿no? Pero que muchas veces en la práctica, en nuestro día a día, se nos olvida cómo es ser un hijo de Dios o cómo debemos de conducirnos cuando somos hijos de Dios. Y algo que me trae tranquilidad y espero que compartirles esto es que en el peor momento de tu vida, cuando te sientes muy mal, cuando hayas cometido errores, cuando sientas que no hay solución o que no eres digno de recibir ayuda, tú sigues siendo un hijo de Dios. Y es importante entender que cuando nosotros nos equivocamos, las promesas de Dios siguen ahí. Y algo muy, muy importante es que Jesús y su sacrificio vino a darnos una esperanza, ¿no? Dios murió, ¿por qué? Por nuestros pecados,
¿sí? Dios cargó con ese pecado que tú ibas a cometer, ese error que tú ibas a cometer. ¿Por qué? Porque sabía que por más ganas que tuviéramos como seres humanos, por más amor que tuviéramos por Dios, por hacer las cosas bien, no lo íbamos a lograr. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con naturaleza pecaminosa y por más que nos esforcemos, algo se nos va a escapar. Y entonces Jesús tomó todo eso, todos esos errores y los llevó a la cruz. Y entonces esos errores fueron puestos en la cruz. Y si nosotros tenemos en mente eso y nuestra fe es sobre eso, entonces mis errores no van a cancelar las promesas de Dios. Las promesas y la bendición de Dios está ahí para sus hijos. Tampoco nuestra relación con Dios no se basa en cuántas veces le pido perdón, ¿sí? Porque a veces yo me puedo sentir mal o quizás ustedes pueden sentirse mal por un error y otra vez cometer ese error, pero cuando hay arrepentimiento, hay ese deseo de agradar a Dios. Y nuestra relación no se basa en cuántas veces le pidamos perdón, sino en el hecho de que Él ya pagó el precio en la cruz. Y este mensaje trae paz. Pero para creer esto y para trasladarlo a nuestra vida, debemos de vivir entonces reconociendo que Dios es nuestro Padre, sí, pero Dios es nuestro papá, de una forma más familiar. A veces nos referimos a que Dios es nuestro Padre, pero cuando decimos Dios es nuestro papá, Dios es mi papito, Dios es mi papi, Dios es mi Abba Padre, todo cambia, sí cambia toda la experiencia. A veces nosotros medimos a Dios como nuestro Padre comparándolo con nuestro Padre terrenal, porque es lo que nosotros llegamos a ver de una relación padre e hijo. Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, vamos a conocer realmente cómo es el amor de nuestro papá y tener presente que si cometemos errores, esto no nos va a descalificar como hijos de Dios. Y que Dios va a seguir pagando por mis pecados mientras yo le sigo diciendo papá. Y aquí vemos, nos recuerda la historia del hijo pródigo. Cuando este hijo se va, se gasta todo lo que su padre le dio, vive como quiere, eh, y llega un punto en el que se mete en muchos problemas, lo pierde todo, toca fondo y reconoce que estaba mejor con su papá y que ya no tiene nada y que le convenía mejor le convenía estar con su papá. Entonces, este joven pues regresa con su padre y su papá al verlo llegar, lo único que quiere es abrazar a su hijo y celebrar con él. Y ni siquiera le da oportunidad, o sea, ni siquiera le da como que el tiempo para decir, bueno, a ver, espérame, déjame ver si te perdono. No. Aunque el hijo sí llegó arrepentido y llegó pidiendo perdón, el papá ya lo había perdonado desde que regresó, desde que venía corriendo, sabía que era más grande su amor y que aceptaba a su hijo de vuelta. Así nosotros debemos de vivir sabiendo que el amor de Dios es perfecto como nuestro Padre y tener vivir esta experiencia de la paternidad, ¿no? Les digo que nosotros sí somos conscientes de que somos hijos de Dios, pero en el día a día se nos olvida, ¿sí? Y debemos de otra vez regresar, estudiar la palabra, a recordar lo que implica ser hijo de Dios y hacernos estas preguntas. Como Jesús una vez le preguntó a Pedro, ¿no? Jesús le preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Para nosotros, ¿quién es Jesús? Para nosotros, ¿quién es Dios? A Pedro
no se lo reveló sangre ni carne. Se le reveló ¿quién? Dios mismo, el Espíritu de Dios, ¿sí? Y para que nosotros podamos responder esa pregunta, pero con convicción y con nuestra vivencia, pues también va a ser por el Espíritu. Vamos a leer Juan 1:12, este libro de Juan que hemos estado leyendo últimamente. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, está refiriendo a Jesús, ¿sí? A todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Esto a nosotros nos recuerda que si aceptamos a Jesús y ese regalo de salvación, estamos siendo llamados hijos de Dios. Sí, aquí dice que si el que recibe a Jesús, entonces es llamado hijo de Dios. Y dice que todo esto, que hemos sido hijos de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios por iniciativa de Dios, no por sangre ni carne, ¿sí? Sino por el poder de Dios. Dice aquí que la iniciativa y el poder de ser adoptados como hijos dependen solamente de Dios, no dependen de mí. No tengo que hacer nada, no tengo que cumplir con ciertos requisitos. Lo único que tengo que hacer es aceptar el mensaje, aceptar a Jesús y ya de esa forma, de manera inmediata, yo soy hijo de Dios y no tengo que ser perfecto para ser hijo de Dios. No tengo que seguir con tales normas. No, no, no. Es así de fácil. Y aquí el detalle está en que muchas veces nosotros nos sentimos indignos, nos sentimos con culpa porque no entendemos esto. Si no entendemos que para Dios somos especiales, no importa cómo seamos. ¿Y quién soy yo entonces? Sí, pues yo soy hijo amado por Dios. Y si yo de esa forma me conduzco todos los días, pues mi relación con mi padre, mi relación con Dios va a ser muy distinta. Y entonces voy a tener la confianza de acudir a Él y voy a tener la intimidad y la confianza de decirle, Abba Padre, papito, te necesito, ayúdame, aquí estoy. Y no voy a sentir esa culpa porque tengo una relación con Él, una relación de padre e hijo. Saben que toda nuestra esperanza presente y futura depende de nuestro parentesco con Cristo y con Dios. Toda nuestra esperanza presente y futura depende de quiénes somos, de quién es Cristo para nosotros, de quién es Dios para nosotros, qué soy yo para ellos. ¿Sí? Y por eso Romanos 8:16-17 nos dice, tú eres guiado por el Espíritu de Dios y el Espíritu es el que te da testimonio de que somos hijos de Dios. Si yo en mi inteligencia, con mis propias limitaciones, me pongo a entender y digo, ok, sí, soy hija de Dios, pero no me abro al Espíritu de Dios, no voy a entender ni voy a experimentar eso, lo que significa ser hijo de Dios, sí, lo que significa ser heredero de Dios. Solamente es algo espiritual lo que me va a hacer vivir de esa forma y por lo tanto tener una esperanza presente y futura. Y lo que dice Gálatas 4, por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo. Jesús es quien nos enseñó cómo es Dios y Jesús fue como el que nos enseñó la dependencia de Dios y cómo clamaba a él, Abba Padre, Papito, y cómo estuvo con esa fortaleza aquí en la tierra gracias a que tenía esa relación íntima con su Padre.
Y ese espíritu de Jesús, Dios lo envió ¿a qué? ¿A dónde? A nosotros. Y por cuanto son hijos, Dios envió a nuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más esclavo. ¿Y esclavo de qué? De tus errores, del pecado, de esas debilidades que tenemos, de nuestras faltas. No somos esclavos del pecado, porque somos hijos de Dios. Y si hijo, también heredero por medio de quién? De Jesús. ¿Sí? Y abajito dice que el Espíritu es el que da esta seguridad, era lo que les decía. Si nosotros buscamos sentir esa seguridad en con nuestras propias fuerzas, con nuestra forma de pensar, no va a permanecer ni nos va a ayudar en nuestra vida, porque solamente es el Espíritu el que nos ayuda a sentir eso. El creyente como miembro de la familia de Dios, como hijo y heredero, puede acercarse a Dios y puede hacerlo con plena seguridad del cuidadoso interés del Padre. Cuando nosotros cometemos faltas y errores, nos llenamos de temor a Dios. Sí, por eso dice el pecado nos separa de Dios. Sí, pero no es que Dios se aleje, es que nosotros, al cometer pecado, nos alejamos de Dios, sí, pero no significa que dejamos de ser sus hijos. Quizás queremos ocultarnos, pero no importa cuál haya sido nuestro pecado, aquí está la clave. Dios nos invita a acudir a Él mediante Cristo, de una forma rápida, ¿sí? Podemos libertarnos de nuestros pecados únicamente llevándolos a Dios. Que si nosotros tomamos ese pecado, nos alejamos por la culpa, vamos a estar rodeados de angustias, tristezas, estrés y montón de cosas que nos van a presionar y nos van a hacer infelices. Cuando Dios, nuestro Padre amoroso, solamente está esperando que llevemos esas cargas, nuestros pecados, hacia Jesús y Jesús, que ya pagó por ellos, nos dé esa libertad y nos perdone. ¿Qué pasó con Caín? Caín, reprochado por Dios, reconoció que era culpable de la muerte de Abel, ¿sí? ¿Pero qué hizo? Huyó de Dios, pensando que así hubiera podido escapar de su pecado. Pero si hubiera acudido a Dios con ese arrepentimiento, con esa carga, con esa culpa, Dios lo había perdonado y hubiera sido la historia muy distinta. Dios es un Padre amoroso que perdona hasta lo más sucio, hasta lo más, para nosotros que de repente damos como etiquetas a los pecados o los ponemos de mayor a menor. Dios perdona todo a quien esté realmente arrepentido y acuda a Él. El hijo pródigo, al contrario, comprendiendo su culpabilidad y desgracia, tomó la decisión y dijo, me levantaré e iré a mi padre. Papito, Abba Padre, aquí estoy, necesito de ti. Confesó su pecado y volvió junto al corazón de su padre. Y es que Dios no cancela ninguna promesa, aun si nosotros nos alejamos. En la Biblia hay promesas condicionales, ¿sí? Hay promesas que se condicionan a obediencia, Dios te va a favorecer, Dios te va a bendecir si tú cumples esas promesas. Pero la promesa de su presencia, la promesa de salvación, la promesa de amor, de bendición, ahí está, aun cuando tú hayas pecado, aun cuando tú hayas cometido error, la promesa de Dios permanece. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús y vemos cómo Él manifestó ese amor, esa compasión, esa ternura y todo eso lo podemos encontrar en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el reflejo de los atributos de nuestro Padre. Como un Padre terrenal anima a su Hijo para que vaya a Él siempre, siempre como esté.
como sea, así como un niño chiquito que se cae y llora y clama por su papá, o así como un adulto comete un error y llama a su papá porque sabe que su papá le va a dar una solución, aunque no la merezca. Así el Señor nos anima a depositar ante Él nuestras necesidades y perplejidades, nuestra gratitud y nuestro amor. Cada promesa, como les mencionaba anteriormente, es segura. Las promesas de Dios ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Pues regresar al camino, buscar a Dios. Sí, Jesús es nuestra garantía y mediador y ha colocado a nuestra disposición todos los recursos a fin de que podamos tener un carácter perfecto. Todos los recursos, todo lo que necesitamos, la ayuda una y otra vez, Él nos va a ayudar a que de esos errores pues haya bendiciones y que Él nos enseñe a mejorar y así nuestro carácter va siendo perfeccionado. Pero tenemos que ser como rápidos para regresar a Dios. Cometimos un error, un pecado, si yo tengo bien presente cuál es mi relación con Dios, que yo soy hija de Dios, que lo que haya hecho no me separa de Él, sino que simplemente me está marcando que lo necesito más, entonces yo voy a regresar rápido a Dios. Debemos ser rápidos para regresar a Dios. Y algo importante, regresar a Dios no comienza solo por pedir perdón, porque cuando cometemos un error, a veces nos cuesta trabajo expresar o a veces necesitamos primero suplir esa necesidad de sentirnos consolados, de desahogarnos antes de pedir perdón. Y decimos, híjole, pero ¿cómo es eso? Si Dios nos dice que te tienes que acercar a Él con arrepentimiento genuino. Bueno, sí es importante, pero en la relación padre e hijo, cuando regresamos a Dios, primero queremos hablar con Él, queremos clamar a Él, queremos desahogarnos con Él y Él no nos va a desechar. ¿Cómo hablamos con nuestro Dios? A través del Padre Nuestro. Y aquí es un ejemplo de cómo Jesús nos enseñó a orar. Se dice que en Lucas 11:1, que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y me imagino que sus discípulos, siempre que Jesús oraba, como que sabían cuál era su protocolo, su ritual, y ellos les llamaba la atención saber qué estaba pasando ahí, por qué tardaba tanto tiempo en orar, y supongo que ellos querían aprender. Sí, entonces le preguntan, Señor, enséñanos a orar como tú. Sí, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces ahí encontramos el Padre Nuestro, que de hecho empieza con la palabra Padre Nuestro. Y si lo pongo hacia mí es Padre mío, Papito, Abba Padre, Papi, Padre Nuestro, Papi que estás en los cielos, Abba Padre que estás en los cielos. Cuando nosotros cambiamos por esas palabras nos sentimos con más intimidad con Él, ¿verdad? Entonces, esa oración se empieza hablando hacia un padre, pero no podemos decirle padre si Él no nos ha llamado hijos, ¿verdad? Entonces, sabemos que para Dios somos sus hijos. Eso debe de ser una certeza. Papi, ¿me escuchas? Porque he puesto mi fe en Jesús, en lo que me ha dicho, en lo que puedo leer aquí en las Escrituras, y tú me llamaste hijo. Padre nuestro que estás en los cielos. Así se empieza una oración y no se empieza pidiendo perdón, porque vivir como hijos es muy distinto a lo que a veces nos enseñan. ¿Qué debe de ser primero? ¿Pedir una petición hacia Dios o primero pedir perdón? ¿Pedir pan o pedir perdón? Podemos con tristeza, por un error que cometimos, podemos acercarnos a Dios para hablarle sin pedirle perdón primero. Pues sí podemos,
porque tenemos esa relación con Dios, padres e hijos. Sí, somos hijos y Él es nuestro Padre. Y de hecho en el Padre Nuestro enseña a pedir pan primero, antes de pedir perdón. ¿Por qué? Porque sabe que tenemos necesidades. Necesidades no solamente físicas, necesidades emocionales, en el caso de estar tristes, angustiados por algo que cometí, por las consecuencias, porque me siento indigno, porque lastimé a alguien y Él nos quiere escuchar, ¿sí? Entonces, muchas veces el no vivir la experiencia de hijos nos lleva a pensar que estamos mal cuando oramos a Dios sin antes pedirle perdón, ¿sí? Cuando Dios nos enseñó que la oración perfecta sería de esa forma. Antes de pedir perdón, presentar nuestras necesidades ante Dios, porque es nuestro papá. Y Él, que conoce nuestro corazón, sabe si lo hacemos o no de forma genuina o si lo hacemos con arrepentimiento. Entonces, no nos sintamos mal y tengamos esa confianza de acudir con nuestro Dios, a nuestro Dios en los momentos difíciles de nuestra vida, porque lo que haya pasado no cambia nuestra condición como hijos. Y como hijos, Dios nos quiere dar amor, cariño, misericordia, comprensión, perdón, paz, solución y no solamente regaños, castigos, porque ese no es nuestro Padre. Dejemos que su Espíritu Santo nos ayude a comprender cuál es ese amor y hagamos estas cosas. Primero, creer que Dios es mi Padre y quiere bendecirme aunque no lo merezco, porque nunca voy a ser perfecto, nunca voy a dar el ancho, nunca voy a ser esa criatura perfecta porque mi naturaleza no lo es. Entonces, Dios me ama así como soy, que quiere ver algo mejor en mí, que quiere que cambie mi carácter y sí, sí, claro, Él quiere perfeccionarnos, pero no para amarnos más, sino porque sabe que de esa forma vamos a ser más felices, vamos a ser más parecidos a Él. Pero así como estamos en nuestra condición, nos ama y nos quiere bendecir. Segundo, ora a Dios, habla con Dios como si no hubiéramos pecado. Y eso de repente es así como que, ¿cómo me dices esto? O sea, ¿quiere decir que no debo estar arrepentido? No, no significa que no seamos pecadores, sino que cuando nosotros quitamos esa culpa del pecado y nos dirigimos a Dios por lo que es, por quién es Jesús, por quién es Dios, entonces nuestra plática, nuestra oración va a ser muy distinta y vamos a ahora sí experimentar lo que es ser hija de Dios. Cuando nosotros vamos con nuestro papá, no vamos con miedo, no vamos con remordimientos, nos acercamos porque para nosotros es familiar y entonces platicamos con él, independientemente de cómo haya sido tu relación, ¿verdad? Entonces nosotros debemos orar no solamente porque hemos pecado, debemos orar y platicar con Dios y abrir en nuestro corazón para descubrir quién es, cómo es. Obviamente, cuando nosotros hemos pecado, pues vamos a tener actitud de arrepentimiento y no vamos a dirigirnos a Él de forma orgullosa. Eso no es así, pero una buena práctica es platicar con Él y muchas veces platicar con Dios sin pedirle nada, nada más platicar, agradecer por lo que es Él. Y número tres, cuando llegue el momento de hablar, confesar mi pecado ahora sí y arrepentirme, hacerlo no desde una petición de ojalá y me perdones. Sé que lo he regado, la he regado otra vez. Ojalá y me perdones. Eso no debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que creer y tener la certeza de que Él nos va a perdonar. Entonces tengamos una actitud de fe, de decir gracias Jesús por pagar por mis pecados, ¿sí? No desde el punto de que no sé qué pasará, Señor, con esto, quizás no me lo merezco, sino desde una profunda convicción de que Él ya pagó el precio y me va a perdonar, porque su palabra dice que si tú tienes
el arrepentimiento genuino y si tú acudes a Jesús, Él te va a perdonar. Entonces, si esto lo practicamos de manera constante en nuestra relación padre e hijo, va a cambiar muchísimo. Y vamos a poder marcar una diferencia, como la diferencia que se marcó entre Saúl y David. ¿Quién pecó más? ¿Saúl o David? ¿Quién se equivocó menos? ¿Quién se equivocó más? David llegó a matar. Saúl intentó matar a David. David, recordemos todos los pecados que cometió, Saúl también. Al parecer quizás se equivocó menos Saúl. Pero ¿qué pasó? Saúl permaneció en su orgullo. Se cerró completamente a la voz de Dios. Se enojó con Dios. Se autojustificó. Se cerró en su actitud y mantuvo su posición. Se perdió. Pero ¿qué pasó con David? Que cometió errores y pecados, muchos, y pecados fuertes como asesinato. ¿Qué pasó con David? David fue conforme al corazón de Dios. David se arrepintió. ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo? Rápido. Reconoció su error, se entregó, confesó su falta y dejó que Dios lo restaurara. Muy distinto, ¿verdad? Al parecer David entendió quién era Dios, lo conocía, tenía una relación con él extraordinaria. Y teniendo aún esa relación extraordinaria, cometió errores, pero dejó que Dios lo restaurara. Regresó rápido al camino, al plan de Dios, a la promesa que Dios tenía para él. Y por eso ahora podemos hablar de que David tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué pasó con Judas y Pedro? Ambos cometieron faltas graves. Ante Dios fueron faltas graves. Judas lo entregó, lo traicionó, pero Pedro lo negó. Y no lo negó una vez, lo negó 3 veces. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Pedro se arrepintió y que Judas no volvió a Cristo, no volvió a Jesús. Sintió culpa, pero no se arrepintió. Y si se hubiera arrepentido y si hubiera vuelto a Cristo, perdón, hubiera sido distinta la historia. Lo mismo con Saúl. Entonces, todo radica en nuestra relación con Dios, no en nuestros errores. Y obviamente en entender que estamos en un proceso de santificación, como decíamos en el otro tema en la mañana. No significa también que como hijos de Dios tenemos el permiso de pecar cuando queramos. ¿Por qué? Porque obviamente eso no te va a estar diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? No es así, sino que cuando tú cometas un error, sabes que puedes confiar en Dios como tu Padre que te va a perdonar y que te va a restaurar. Y con esto significa que Dios te va a enseñar cómo resarcir este daño. Él no te va a dejar, Él te va a ayudar. A pesar de que tú con tu necedad hayas cometido errores, faltas, Él te hará entender que hay una responsabilidad, hay consecuencias, que Dios no nos exime de estas consecuencias por ser sus hijos, te va a ayudar a resarcir, te va a dar la oportunidad de resarcir la falta, te va a invitar nuevamente en sus caminos y te va a mostrar una forma distinta para que restaures lo que echaste a perder en ese momento. Y te promete un futuro de esperanza. Tenemos el ejemplo de Saqueo, que regresó hasta 4 veces lo que robó y luego le regaló sus bienes a los pobres. Cuando Jesús lo llama, él disfruta el perdón de Jesús y se siente libre y él vuelve a un mejor camino. Y eso es lo que Dios hace por nosotros como sus hijos. Hay una oportunidad, hay una nueva
una nueva oportunidad cuando nosotros nos acercamos a Él. Entonces tengamos la confianza de que Jesús nos trata como hijos amados, que somos hijos amados de Dios y que en los momentos difíciles nosotros podemos clamar con toda seguridad, Abba Padre, o como un niño clama a su padre, Papito, y Él va a responder hacia nosotros. Que Dios les bendiga.